Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan. Este es el estudio bíblico del libro de Proverbios. Estamos por el capítulo 9. Es el que habitualmente con el templo abierto hacemos los miércoles a las 20 horas. Bien, hoy vamos a considerar el capítulo 9 del libro de Proverbios, y yo les aconsejo a ustedes tengan sus Biblias abiertas allí. La primera cosa que tenemos que ver para organizar el capítulo es cómo lo dividimos. Es un capítulo corto y es una suerte como de conclusión de toda la primera parte del libro de Proverbios. Ya a partir del 10 comenzaría otra sección. Y entonces nosotros vemos aquí que de los versículos 1 al 6 habla acerca de la sabiduría, pero la personifica, vamos a llamarla Señora Sabiduría. Y del 13 al 18, donde termina el capítulo, habla de la Señora Necedad, o sea, de la necedad a la cual también personifica. Las personifica como dos mujeres, por un lado la sabiduría, por otro lado la necedad. Estos dos textos originalmente estaban juntos, pero alguien hizo una interpolación, intercaló los versículos que van desde el 7 hasta el 12. Y entonces vamos a considerar en primer lugar a estas dos señoras, a estas dos mujeres, a la sabiduría y a la necedad, y luego entonces vamos a ver el texto que está intercalado o interpolado en el medio. En primer lugar, comienza diciendo en los primeros 6 versículos, vamos a leer, yo les voy a leer de la última versión de la Reina Valera, una excelente versión, que dice así: la sabiduría edifica su casa, labra sus 7 columnas, mata sus animales, mezcla su vino y pone su mesa. Envía a sus criadas y llama desde lo más alto de la ciudad. Si alguno es ingenuo, que venga acá. Y a los faltos de entendimiento dice: vengan, coman mi pan y beban mi vino que yo he mezclado. Dejen la ingenuidad y vivan. Pongan sus pies en el camino de la inteligencia. Esto es lo que dice la Señora Sabiduría. Es interesante esta personificación. En primer lugar, se produce un quiebre con la personificación de la sabiduría que encontrábamos en el capítulo 8, en donde también está personificada allí la excelencia de la sabiduría que estaba con el Señor desde antes de la creación del mundo y demás, y ahora entonces aparece como una mujer, como una señora. En primer lugar, dice esta señora, edifica su casa y labra los 7 pilares de su casa, 3 de un lado, 3 del otro, 1 hacia el final. Es una casa amplia, es una casa como para albergar a muchos, está en lo alto de la ciudad. Es una mujer hacendosa que, dice el texto, mata sus animales y mezcla el vino ¿con qué? Con especies aromáticas para hacerlo más exquisito. Y luego entonces de tener el banquete preparado, la Señora Sabiduría envía a sus criadas e invita a que todos vengan. Vengan, coman mi pan, beban mi vino que yo he mezclado, dejen la ingenuidad y vivan. Pongan sus pies en el camino de la inteligencia. Invita. Fíjense ustedes que cuando Jesús pronuncia aquella parábola de Mateo capítulo 22 y los 10 primeros versículos, representa precisamente el reino de Dios como un banquete. Un banquete al cual convida y al cual llama absolutamente a todos. Qué interesante que es esto. La sabiduría llama a todos a su casa, llama a todos al banquete que ha preparado. Ahora, la primera cosa que tenemos que ver es que la sabiduría es laboriosa, es hacendosa. Esta mujer que hace todo esto es una mujer hacendosa, es una mujer laboriosa.
La persona sabia es una persona laboriosa, trabajadora, hacendosa, aplicada, dedicada. La sabiduría luego también invita a todos, sin hacer acepción de personas, aún a los necios, a los ingenuos, a los que tienen falta de sabiduría, a todos invita. ¿Y los invita a qué? A un banquete. La vida vivida en la sabiduría de Dios es precisamente esto, es como un banquete. En contraste, en contraposición con la señora sabiduría, se encuentra la señora necedad. Y la señora necedad está retratada perfectamente entre los versículos 13 al 18. Y dice así: la mujer necia es alborotadora, es libertina y no conoce la vergüenza. Ella se sienta en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, a los que van directo por sus sendas. Si alguno es ingenuo, que venga acá. Y a los faltos de entendimiento dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es delicioso. No saben ellos que allí están los muertos, que sus invitados están en lo profundo del sepulcro. Aquí entonces encontramos a la señora necedad, que está retratada precisamente como una prostituta. Y dice entonces que esta señora necedad es alborotadora, es ruidosa. La palabra en hebreo sería ruidosa. Es decir, es una persona que, digamos, más que hacendosa, diríamos nosotros, es maníaca. Una cosa es ser laborioso, ser trabajador, y otra es ser maníaco. Maníaco es esta persona que tiene una inquietud interna. Es esta persona que quiere cubrir con algún tipo de manía, que puede ser hasta una manía de tipo sexual, quiere cubrir precisamente una depresión de base. Por eso hablamos de el aspecto maníaco depresivo. Muchas veces las manías encubren una depresión. Dice el texto: es alborotadora, es libertina. Y acá la palabra en hebreo sería una palabra que deberíamos traducirla más bien como sin sentido. Una persona cuya vida no tiene sentido, no tiene una dirección. La depresión tiene que ver justamente con el sinsentido. Y también hay un matiz aquí en el hebreo, que es una persona que vive el momento, que es despreocupada. Entonces uno diría, a ver, ¿cómo traducir esta mezcla de matices que hay en la palabra, ¿no? En esta palabra que traduce precisamente el texto de la Reina Valera como libertina. Uno diría libertina, sin sentido, despreocupada, una persona que vive el momento. Y la tercera característica, dice, es no conoce la vergüenza. O sea que lo que le interesa es, más allá de toda censura, de toda vergüenza, de toda culpa, más allá de todo eso, le interesa el placer momentáneo. Porque el placer momentáneo es como un refugio contra el sinsentido de la vida. Cuando la vida no tiene una dirección, un rumbo, un sentido, entonces ahí vienen los refugios hedonistas. Las personas se refugian en los placeres, las personas se refugian en la droga, las personas se refugian en una sexualidad desenfrenada, las personas se refugian en muchas cuestiones que evidentemente terminan conspirando en su contra. Esta mujer, retratada como una prostituta, se sienta en los lugares públicos, en la puerta de su casa, en los lugares altos, y llama la atención, llama entonces despreocupadamente a los que pasan. Y también los llama de esta manera: si alguno es ingenuo, que venga acá. Y a los faltos de entendimiento dice, tentando, y acá está la tentación,
las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es delicioso. O sea, los placeres secretos, los placeres prohibidos, los placeres clandestinos de la inmoralidad sexual parecen ser más atractivos. ¿Por qué parecen ser más atractivos? ¿Por qué producen un deseo más inmediato? Porque están prohibidos, porque no se puede. Eso que no se puede es lo que se desea. Entonces, lo prohibido genera un atractivo especial. Y aquí obviamente si ponemos a esta mujer en línea con las que hablamos en los capítulos anteriores, se trataría de una mujer casada que comete adulterio. Bien, ahora, entre estas dos invitaciones, la invitación de la señora sabiduría y la invitación de la señora necedad, se encuentra el joven, el que tiene que decidir. El ingenuo, el falto de experiencia, que tiene que decidir. Y tiene que decidir entre estas dos. Hay decisiones que son nimias, hay decisiones que son de poca importancia, hay decisiones que son de poca monta, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Pero hay decisiones que son fundamentales, trascendentales. ¿Cómo vamos a encarar nuestra vida? ¿Vamos a encararla hacia el camino de la sabiduría o vamos a encararla hacia el camino de la necedad? Bueno, una decisión nimia, secundaria, sería, bueno, a ver, ¿qué pullover me pongo hoy? ¿Qué abrigo me pongo? ¿Voy a ver esta película o esta otra? Pero acá se trata de una decisión de vida. Acá se trata de decidir qué camino voy a tomar. ¿El camino de la sabiduría o el camino de la necedad? Y esa es la decisión que todo ser humano tiene que hacer en la vida. Ahora, vamos a pensar un poquito en esta decisión. La mujer sabia parece ser más rica. Tiene una casa sobre 7 columnas, acumula el capital. ¿Cuál es el capital de la sabiduría? El capital de la sabiduría es el capital que dan las experiencias de las generaciones anteriores. Las experiencias que están acumuladas desde la antigüedad. Esas experiencias que sirven a las generaciones futuras para advertir, para marcar un rumbo, para marcar un camino. Entonces, la mujer sabia cuenta con un mayor capital, es el capital de la experiencia. La mujer necia tienta con lo prohibido, precisamente. Lo prohibido es lo que produce la tentación. Ahora, el que tiene que decidir no decide desde un lugar equidistante, o sea, no decide de manera neutra entre el camino de la sabiduría, por un lado, y el camino de la necedad, por el otro. Como si él no estuviera ubicado en ningún lugar. No, todos nosotros decidimos desde nuestra condición pecaminosa. Todos nosotros decidimos desde el lugar, desde el destino, desde el lugar en el que nos ha tocado estar. Todos somos pecadores y a todos se nos invita no a seguir por el camino de la necedad, sino a ir hacia el camino de la sabiduría. Porque la verdadera felicidad va de la mano de la sabiduría. Porque la sabiduría conduce a la vida y la necedad conduce a la muerte. En definitiva, es una decisión de vida fundamental. Es la decisión entre el egoísmo o el verdadero ego. Un verdadero ego, una verdadera personalidad, una persona que actúa desde su espontaneidad y desde su singularidad. Una persona que actúa correctamente es una persona que ama. Entonces sería una decisión entre el camino del amor o el camino de la codicia. Sería una decisión entre el camino de la cooperación
o el camino de la competición o de la competencia. Sería una decisión entre ver un horizonte a largo plazo o ver un horizonte a corto plazo. Sería una decisión entre adoptar el camino del sinsentido de la necedad o adoptar el camino del sentido de la vida. Algunos dicen que cuando un ser humano pasa por este mundo tiene que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Bueno, no sé si tiene que hacer todo eso. Lo que sí sé que tiene que tener un proyecto de vida y poder llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Ahora, aquí estamos todos nosotros. Desde el lugar donde hemos nacido, hay personas que nacen en un hogar de delincuentes, hay personas que nacen en un lugar donde son bien instruidos, pero desde el lugar en que cada uno nace, debe optar por seguir el camino de la sabiduría. La sabiduría nos invita, aceptemos la invitación. Ahora, en el medio hay un texto que yo le dije es interpolado, ¿no es cierto? O intercalado. Dice así: el que corrige al burlador se acarrea vergüenza, y el que reprende al impío se acarrea afrenta o pelea. No reprendas al burlador, porque el burlador te odiará. Corrige, sin embargo, al sabio, y éste te amará. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y los años de vida te serán añadidos. Si eres sabio para ti, lo serás. Si eres burlador, sufrirás tú mismo. Aquí encontramos dos diferencias fundamentales, diferencias interesantes de notar, ¿no es cierto? En primer lugar, y acá, gracias a Dios, sale el autor de Proverbios de la comparación, de las comparaciones de índole femenina, y aparece entonces el varón. El varón puede ser sabio o puede ser un impío, un burlador. El sabio es reverente al Señor y conoce al Santísimo. La palabra conocer es yazar, que significa conocerlo por experiencia personal. Reverente al Señor y conocedor del Santísimo, conocedor del Dios Santo. El temor del Señor es la sabiduría, dice Job 28, y el apartarse del mal la inteligencia. Aquí el texto nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sin embargo, el necio desconoce a Dios y es impío, es irreverente. El segundo contraste que encontramos es este. El sabio acepta ser corregido. El impío, el necio, el burlador, no acepta ninguna corrección. Y el tercer contraste que encontramos es este. El sabio tiene mayor calidad de vida y el burlador va camino al sepulcro. Interesante es reparar un poquito en los versículos 8 y 9. Dice, no reprendas al burlador porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará tu saber. Y el 7 dice, el que corrige al burlador se acarrea vergüenza, y el que reprende al impío se acarrea afrenta. O sea, aquí encontramos en alguna medida una advertencia de no corregir a todos.
como si el texto dijera, mira, corrige al sabio, pero no corrijas al burlador porque vas a salir mal parado. Si corregís al burlador, si corregís al impío, vas a recibir vergüenza, vas a recibir afrenta. Va a ser como tirarle perlas a los puercos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos, bueno, a la luz de todas las exhortaciones que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de corregir al hermano, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 6.1. Si ves a tu hermano pecar, corrígelo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Decimos, ¿cómo es esto de la corrección al hermano? ¿Tenemos que corregir al hermano? ¿No tenemos que corregirlo? Entonces, la conclusión que tenemos que sacar es esta. Nosotros tenemos que corregir con discreción y con discernimiento. Y hacernos 3 preguntas a la hora de corregir a alguien. Primeramente, ¿esta persona a la que voy a corregir es sabia? O sea, ¿es madura como para aceptar cordialmente mi corrección? Porque muchas personas entienden la corrección del otro como una falta de amistad, una falta de cordialidad, una falta de bondad hacia ellas. Algunos, por tener justamente la autoestima muy baja, por tener un sentimiento de inferioridad muy fuerte, desconsideran toda corrección y rechazan la corrección con palabras tales como no me subestimes, ¿qué crees? ¿Que no tengo madurez? No me ofendas. Y entonces aparece la afrenta, el odio o el insulto. Y entonces la primera pregunta es, ¿a quién voy a corregir? ¿Es sabia, es madura la persona a quien voy a corregir? Primera pregunta que tenemos que hacernos. Segunda pregunta, ¿corregimos nosotros con bondad? Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, con espíritu de mansedumbre. Porque hay gente que corrige por corregir. Hay gente que corrige porque ve en los demás todos los defectos, pero nunca ve las virtudes que los demás tienen. Hay personas que corrigen por deporte, hay personas que corrigen indiscriminadamente, hay personas que no corrigen por bondad, hay personas que corrigen porque ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que hay en ellos mismos. Entonces la segunda pregunta es, ¿corregimos con bondad? Primero, ¿es sabia, es madura la persona a quien voy a corregir? Segundo, ¿mi corrección está hecha con espíritu de bondad? Y tercero, ¿es el momento, el lugar, la situación como para corregir a alguien? Por ejemplo, como norma general, no conviene corregir a las personas delante de otras, en público. Por eso Jesús dice, si tu hermano peca, o si tu hermano peca contra ti, va y repréndele estando tú y él a solas. Esta no es una regla general, que es lo que más frecuentemente debe ocurrir, pero muchas veces, como dicen las cartas pastorales, cuando un hermano peca, también dice, corrígelo ante los demás, para que los demás vean lo que significa convivir en la iglesia de Cristo y teman al Señor, ¿no es cierto? Pero entonces tengo que preguntarme, ¿es el momento, es la situación para corregir al otro? Bien. Ahora, aquí está la gran diferencia. ¿Cuándo yo sé que una persona es necia? Una persona es necia cuando rechaza ser corregido. Porque entiende que, en primer lugar, el que
rechaza la corrección, se desprecia a sí mismo. Fíjense ustedes lo que dice el mismo libro de Proverbios en el capítulo 15 y versículo 32. Proverbios 15, 32. Y el texto nos dice algo que es bastante pertinente y hace al caso de lo que estamos hablando. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, pero el que acepta la reprensión adquiere entendimiento. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida. Es como si dijera, ¿qué me importa? ¿Qué me importa cuál es la verdad? ¿Qué me importa cómo tengo que comportarme? ¿Qué me importa si en definitiva no me importa mi vida? Lo que me dicen puede ser verdad, pero hay una verdad todavía mayor. Y esa verdad mayor es que yo hago lo que quiero. Esa verdad mayor es que a mí no me importa si esto es correcto o es incorrecto, si es bueno o si es malo, si conviene a mi vida o si no conviene a mi vida. Entonces la persona necia rechaza la corrección. Nunca se convencerá a una persona necia de que actuó mal. Difícilmente una persona necia te venga a pedir perdón. Difícilmente una persona necia acepte que obró mal. Y acá voy a decir la frase de un famoso filósofo. Solo alguien que vive equivocado cree estar siempre en lo cierto. Solo alguien que vive equivocado cree estar siempre en lo cierto. Lo digo una vez más. Solo alguien que vive equivocado cree estar siempre en lo cierto. Pensémoslo, es interesante la frase que pronunciara en su momento Immanuel Kant. El que odia la corrección, en definitiva, que es necio, es una persona rígida. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fuerte? ¿Una goma de borrar o un lápiz? ¿Qué es más fuerte? ¿Una goma de borrar o un lápiz? A ver, ¿quién me responde? Es más fuerte la goma de borrar. ¿Por qué? Porque la doblo y vuelve a su lugar. Al lápiz lo doblo y se quiebra. El lápiz es rígido, la goma es flexible. La persona sabia es flexible, la persona rígida es necia. Mis hermanos, tenemos que decir una última cosa. El sabio ama. ¿Qué es lo que ama el sabio? El sabio ama la corrección. No repara en los motivos. A ver, ¿por qué me está corrigiendo este? ¿Me corrige por esto, por lo otro? No le interesa. Si lo que el otro me dice, si en lo que el otro me dice puedo encontrar alguna palabra del Señor, bienvenido sea. ¿Qué problema hay? Porque el sabio quiere aprender en la vida. Entonces se deja aconsejar. Aprovecha la corrección, sabe aprovechar, sabe sacar provecho a la corrección. Y más que buscar aconsejar y corregir siempre al otro, busca recibir consejo, busca aprender. Y en un momento determinado, cuando es propicio, cuando es a la persona propicia, cuando es el momento propicio, cuando es de la manera propicia, porque a veces las formas enturbian totalmente el fondo. A veces las formas oscurecen completamente las buenas intenciones. Y entonces,
Si voy a corregir de una manera correcta, adelante. Si voy a corregir a la persona correcta, adelante. Si es el momento correcto, adelante. Pero si no, abstenerse. Y que sea yo realmente, y vos que me estás escuchando, seamos personas sabias. El temor del Señor es la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Que podamos reverenciar a nuestro Dios y que podamos conocerlo por la experiencia personal. Y eso es inteligencia. Y así participaremos del gran banquete al que nos llama la sabiduría. Dios nos bendiga y que así sea con nosotros. Amén y amén. Vamos a orar y los invito a seguir estos videos, ya sea los días domingos que se suben los sermones, que se predicarían en el culto dominical, tanto a las 12 del mediodía, como también a las 20 horas, como los días miércoles a las 20 horas también el estudio bíblico. Oramos. Señor y Dios, queremos escuchar el llamado de la sabiduría, el llamado que viene de ti, y ser dóciles. Queremos ser reverentes ante tu presencia. Queremos conocerte en la oración. Queremos conocerte en tu palabra, que es perla preciosa para cada uno de nuestros corazones. Queremos conocerte por experiencia personal, a través de la guía de tu Espíritu Santo. Queremos conocerte al seguir las pisadas del Señor Jesucristo, el más sabio de todos los hombres que pisaron esta tierra. Queremos, Señor, seguirte en ese banquete al que nos llamas, el banquete de tu reino que comienza aquí y que se hará pleno en la presencia del Cordero, en la gloria celestial. Te pedimos, Señor, con mansedumbre y reverencia, que tú bendigas cada una de nuestras vidas y las colmes de la sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, amén.